Saludos amigas y amigos, aquí estamos una vez más con todos ustedes para llevarles el punto desde EN Televisión en Santo Domingo, República Dominicana, y Canal América para los Estados Unidos, en compañía de Domingo Batista y Marcos Santana, a quienes saludamos. Muy buenas noches, don Félix, buenas noches, Domingo. ¿Cómo estamos? Buenas. Una noche bonita la de hoy. ¿Verdad que sí? Así es. Una noche bastante agradable. Con amenaza de chubascos, de agua. Dicen así que hay un aguacero fuerte después de un pelo. Sí, así es. Sí, entonces, ya la temperatura comienza como a ajustarse un poco ya. Como lo que no se ve muy bien, o sea, no lo he sentido todavía, son las brisas navideñas, como que están durmiendo todavía un poquito, ¿verdad? Sí, eso es más para adelante. Sí, más adelante. Todavía estamos en el fragor de la actividad política. Yo creo que no se siente. Hoy hace un mes de las primarias. Sí, es verdad. Y a 2 días estamos justamente de inscripciones. Sí, y hoy para las municipales. Y hoy precisamente es un día grande para la República Dominicana en su orden constitucional. Claro. 175 años de constitución, de que se lanzó la primera constitución de la República, y con sus altas y sus bajas y todas sus enmiendas y reformas, los 175 años han pasado. Hay que recordar que 32 legisladores fueron los pioneros en aquel momento en la ciudad de San Cristóbal, que dicho sea de paso es mi ciudad muy sentimentalmente por haber nacido allí, pero que a los 4 años salí de allí y no la he abandonado nunca. Siempre creo en San Cristóbal como cuna de la democracia. Sí, tengo que explicarle eso al doctor Parra, que tú naciste en la tierra del jefe. Usted lo que quiere ahora es buscarme una bronca con el doctor Parra, ¿verdad? Sí, porque ese sería un ingrediente. Pero bien, es bueno que hoy tengamos, por lo menos recordamos esta fecha, y que todavía hay quienes recuerdan la Constitución de una u otra forma, y ojalá que no la dejemos morir, que la sigamos venerando y buscando, y cada día buscando su mejoría. Sí, que cada día también la respetemos más. Así es. De inculcarle a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, la necesidad del respeto hacia la Constitución, que es la Carta Fundamental de la República Dominicana. Marcos y Domingos, vamos a dar paso casi de inmediato a Punto Tec, para luego de Punto Tec entonces venir con una invitada muy especial que tenemos en el programa de hoy, y desarrollar luego ya el resto del programa con esa invitada. Así que vamos a hacer una breve pausa. Luego de la pausa le damos paso a Punto Tec con Mayuri, y posteriormente nosotros retornamos ya con nuestra invitada. Así que pausamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros, y tal como lo prometimos, luego de Punto Tec venimos ahora con una invitada muy especial que nosotros queremos de entrada agradecerle el que haya aceptado nuestra invitación de venir a esta hora a conversar con nosotros y con ustedes, y a darnos una serie de informaciones que serán muy interesantes sobre el trabajo que está desarrollando al frente de la Fundación Reservas del País. Me refiero a la licenciada Rosa Rita Álvarez, a quien agradecemos su presencia. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Un gran placer. Bueno, creo que sería pertinente saber el objetivo fundamental, el trabajo fundamental que realiza la Fundación Reservas del País. ¿A cuáles objetivos se dirige?
Bueno, lo más importante de Reservas del País es que estamos dentro de la estrategia del gobierno de apoyo a las microempresas a través de las microfinanzas. Y nosotros aportamos, ¿no?, a esa estrategia que tiene el gobierno, porque lo que se pretende es que toda microempresa que requiera recursos en el momento oportuno pueda tenerlo. Entonces el gobierno trabaja apoyando tanto al sector, programas del sector público, como a las instituciones de intermediación financiera, que es a lo que nosotros nos dedicamos, es decir, a darles el crédito a esas instituciones para que ellas a su vez presten a las microempresas, como también el gobierno desarrolla políticas que también benefician al sector privado financiero. ¿Por qué digo esto? Porque el esfuerzo y el trabajo de cada uno de esos tres tipos de instituciones son las que dan la oportunidad a que esas microempresas o esos microempresarios y microempresarias puedan contar, ¿no?, con los recursos para hacer que sus negocios puedan crecer y desarrollarse. Ahora, fuera de eso, nosotros, y puedo explicar de manera tal vez un poco gráfica, si tomamos como una bola, ¿no?, la vamos como dividiendo por pedazos. Por un lado está lo que acabo de decir, que es el financiamiento para mejorar los ingresos y los empleos, pero también entonces hay como otro pedacito que nosotros estamos trabajando con lo que es las mejoras de las capacidades de los y de las microempresarias. Eso es fundamental, es decir, a través de la educación financiera. Por otra parte, el fortalecimiento de las instituciones de intermediación, que son las cooperativas de ahorros y crédito y las asociaciones sin fines de lucro con programas crediticios. Es decir, hemos hablado como de estos tres, ¿no?, pedazos de la bola, ¿no? El otro es un trabajo también con esa misma población, pero vinculada al cambio climático. Y por último, pues lo que es nuestro aporte al sector como conjunto. Entonces, bueno, ya podría explicarles un poco ya como con más detalle de qué se trata cada uno. En el caso, por ejemplo, de la parte del financiamiento, ya nosotros hemos logrado aprobar en 7 años 7.628 millones de pesos. O sea, llevamos 4.628 millones de pesos aprobados a esas instituciones. Esa cantidad de recursos pues han ido a parar a microempresas y hasta el momento podemos hablar de unos 122.000 y pico de microempresas que se han beneficiado con esa cantidad de recursos. La cartera crediticia nuestra ya está sobre los 2.000 millones de pesos. Las instituciones a quienes le prestamos ya son unas 54 instituciones. La mayor parte de los microempresarios son mujeres, estamos hablando de un 53% de mujeres. Es decir, que ahí está el impacto, esas 53% de mujeres de los 122.000 que han recibido ese financiamiento, 54 instituciones que son las que han tomado los créditos y unos 4.628 millones ya, aprobados desde que nosotros comenzamos, que fue cuando el presidente Medina toma posesión en su primer gobierno, hasta la fecha. Ese es el primer, los datos de este primer eje de trabajo. No sé si sobre eso quieran hacer alguna pregunta para entonces después continuarle como ustedes han querido. Son cifras respetables. Son cifras respetables, pero me gustaría ver, licenciada, esas microempresas que han sido 124.000, 122.000. ¿Cuántas de esas empresas aproximadamente, si lo tienen cuantificado, han pasado ya, han tenido la oportunidad de pasar de microempresa a pequeña empresa? Miren, no lo tenemos cuantificados como tal. Lo que sí nosotros tenemos sobre todo es el testimonio de las instituciones
y por otro lado unos cuestionarios que nosotros le pedimos que ellos nos llenen, y en ese cuestionario nosotros podemos ir más o menos monitoreando en función a la cantidad de recursos que solicitan. O sea, han ido aumentando. Por ejemplo, el promedio que nosotros teníamos antes andaba como por unos 30.000 cuando nosotros iniciamos. Ya el promedio de colocación ha ido aumentando, lo que quiere decir que esas microempresas, muchas de las cuales son subsecuentes, porque eso sí se mide, esas microempresas han ido creciendo y han ido pidiendo mayores recursos. Si piden más recursos es porque sus negocios han ido creciendo. Y es un interés del programa de que crezcan, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Y eso, podríamos decir, ¿cuál es el comportamiento financiero de esas empresas? Es decir, cumplen con sus compromisos financieros relativamente, porque aquí siempre se tuvo en el pasado una creencia de que el pobre, la microempresa, no tenían capacidad de pago. ¿Qué experiencia hay en ese sentido? Bueno, en términos, vamos un poco por parte, en términos de las instituciones hacia nosotros, nosotros habíamos mantenido cero morosidad desde que iniciamos hasta diciembre del año pasado. En este año nos ha aumentado un poco la morosidad, pero está debajo de un 1%. Situaciones un poco de liquidez que se le ha presentado a una institución, pues nos ha, llevado a tener un poquito de aumento de esa morosidad. Sin embargo, es una morosidad totalmente dentro de lo razonable. Se habla que no debiera de pasar de un 5%. Hasta ahí, pues es todo muy saludable. Por otro lado, ¿cómo le pagan a ellos? En sentido general, y yo aquí aprovecho para tocar un estudio que nosotros acabamos de lanzar, que tiene mucho que ver con esa pregunta que nos hace. Nosotros la semana pasada lanzamos un estudio de los peligros del sobreendeudamiento en las microempresas de República Dominicana. Tuvimos la gran suerte de haber podido contar con el compromiso de Data Crédito, que es un buró de crédito, y que ha entendido que si nosotros hablamos de la importancia de que si podíamos hacer la investigación utilizando la data que ellos tienen. Esta fue la exposición, licenciada. Sí, esa fue la exposición. ¿En qué evento fue? Eso fue en el evento de Foromic. Foromic es un evento que se hace anualmente desde hace muchos años, que lo lleva a cabo el Grupo BID. Y lo que se pretende en ese evento es ir viendo cómo se van dando o cómo vamos teniendo los resultados de lo que ya se ha ido pues implementando en materia de microempresas y microfinanzas, y al mismo tiempo ir apuntalando lo que son las innovaciones que se van dando dentro de esto mismo, pero también se ha ido incluyendo muchas otras cosas relacionadas a lo digital, relacionado a la parte cultura. Es decir, que ellos trabajan todos los años para que todas aquellas personas que estamos dentro de este sector podamos ir viendo cómo podemos ir cada vez mejorando, tomando las mejores decisiones e innovando para que las microempresas puedan tener las mejores oportunidades y puedan tener su mayor crecimiento y desarrollo. Ese es el tipo de evento que ellos hacen todos los años. Este año se llevó a cabo aquí en República Dominicana, en Punta Cana. Asistieron alrededor de unas 1.300 personas, sobre todo de América Latina y el Caribe, pero también han participado de otras partes, de otros continentes, diríamos. Son, diríamos, resultados muy buenos lo que vemos nosotros ahí, y que sirven mucho de aprendizaje, ¿no? De qué cosas positivas han sucedido en otros lugares que uno pueda tratar de utilizarlo y ajustarlo a la propia realidad. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de presentar esa investigación que les decía, que contamos con el apoyo de Data Crédito. O sea, Data Crédito participó activamente con su data. La condición que puso Data Crédito es que fuera totalmente, diríamos, confidencial. Es decir, ellos no nos pasaron data
con nombres de las instituciones involucradas. Las instituciones que se involucradas eran unas 105. Es decir, eran instituciones de financiamiento regulado, bancos múltiples, asociaciones de ahorro y préstamo, bancos de ahorros y préstamos, es decir, todas las instituciones del sector financiero regulado. Igual también instituciones de financiamiento solidario, como lo son las cooperativas, las asociaciones sin fines de lucro, bancos públicos, como en este caso está Banca Solidaria, como también está el Banco de Exportación. Es decir, es toda la gama de instituciones financieras que apoyan al sector microempresarial. Se tomó como muestra unas 700 y pico de miles de personas, entre ellas eran personas físicas y personas jurídicas. Aparte de Data Crédito, que participó en la investigación, esta se llevó a cabo también con Fondo Micro. Fondo Micro es una institución, una asociación sin fines de lucro muy conocida en el país por realizar investigaciones, que tiene muy buena experiencia trabajando precisamente con microempresas. Muchos de los que conocemos en el país, ya, si bien es cierto que ya la ONE ha incursionado también en el tema, pero mucho de lo que se conoce han sido aportes que ha hecho Fondo Micro. Entonces, Fundación Reservas del País, Data Crédito, Fondo Micro, pues nos unimos en alianza y los convocamos, Reservas del País los convocó para que entonces pudiéramos hacer esta investigación. Como les decía, de esas 700 y pico de miles de muestras, hay un 15.7% de personas que están en sobreendeudamiento directo. Y ahí conecto con la pregunta que usted me hacía. La población microempresarial en sentido general y los pobres son muy buena paga. ¿Qué es lo que hemos visto aquí? Que hay un alto porcentaje de ese 15.7% que tiene ingresos estimados de menos de 15,000 pesos. Lo que quiere decir que si a veces no pagan, o ese sobreendeudamiento directo, que quiere decir mora de sobre los 90 días, es precisamente porque sus ingresos son bajos. Entonces, ahí tenemos que ver cómo trabajar en ese sentido. Pero eso fue una de las cosas que vimos. Otra cosa que vimos también, y que ha sido una costumbre muy común en las instituciones que dan crédito a las microempresas, es que los plazos para capital de trabajo lo dan a menos de 12 meses. Entonces, ¿por qué? Porque se dice, el que tiene un colmado, pues vende, y todos los días tiene este movimiento. Correcto. Entonces necesitamos que ellos entonces vayan pagando mensualmente. Igual el que tiene, qué sé yo, una venta de fruto o una venta de comida. Entonces ese es el criterio. Me llama la atención, para entrarle en un hilo de que Fondo Micro, que ha tenido una experiencia sobre el colmado y los salones de belleza, correcto, así es. Indudablemente haya una conexión. Es para mí sumamente halagador que estemos, porque pensaba que estos trabajos de Fondo Micro estaban totalmente ya archivados, diríamos, pero entonces veo que hay una relación entre Fondo Micro y Reservas. Claro, claro que sí. Es que cuando nosotros pensamos en la necesidad de hacer este estudio, la verdad que una de las cosas que vimos es con quiénes podríamos nosotros aliarnos en ese sentido. Y la información de Data Crédito es sumamente valiosa, como la experiencia que tiene Fondo Micro, como lo decía también en ese aspecto. Entonces, bueno, de las cosas que realmente nosotros hemos podido ver, como decía ahorita, es que esos 12 meses, los hallazgos, diríamos, nos dicen que estos 12 meses hay que revisarlos, porque un porcentaje alto de quienes están en sobreendeudamiento directo, es decir, con morosidad de más de 90 días, tenían sus créditos con plazo de menos de 12 meses. Entonces, hay una serie de cosas que la investigación ayuda mucho, porque ayuda a uno reencauzar lo que son los programas que uno realiza o por lo menos tomar en cuenta esto para saber cómo poder mejorar mejor las cosas y que sea de beneficio para la población y de beneficio para las mismas instituciones. Ahí se vio que el porcentaje mayor de endeudamiento lo tenían los hombres.
y que el periodo o el rango, diríamos, de edad estaba principalmente entre los 31 y 45 años. ¿Por qué? Uno se puede preguntar. Bueno, realmente es el rango de edad en que las personas se juntan con otros, se casan, ¿no? La demanda que tiene la casa, empiezan a tener hijos, la demanda que tienen los hijos, ponen los negocios, el negocio también necesita... El interés comercial. Exacto. Entonces, son de las cosas que uno dice, bueno, hay que prestarle mucho más atención entonces a ese rango de edad. Y esto se reconfirma más cuando los que menor sobreendeudamiento tienen son los que tienen de 60 años hacia arriba, que solo tienen un 10 y pico %. O sea, que puede ser por razón de que ya o son más precavidos, o puede ser que las instituciones también no le den el crédito con tanta facilidad, también por la edad discriminen un poco. Claro. Entonces, hay una serie de cosas que verdaderamente nos llama mucho la atención y que han ido saliendo. Los créditos, por ejemplo, el número de créditos. Una de las motivaciones para hacer esta investigación fue un estudio previo que hizo Reservas del País sobre el impacto de las microfinanzas en el bienestar social. Y ahí nosotros pudimos ver cómo el que tenía un crédito tenía, diríamos, más capacidad para ahorrar, mayores ingresos, porcentaje mayor de ingresos, porcentaje mayor de venta, de mejora de los negocios. Pero al mismo tiempo nosotros pudimos ver cómo había una diferencia entre el crecimiento de los negocios de las mujeres y el crecimiento de los negocios de los hombres. El de las mujeres llegaba como a estabilizarse o empezaba a decrecer entre los 2 y 5 años. En el caso de los hombres era una línea ascendente. Entonnos eso nos llamó la atención. ¿Mayor eficiencia? No. Otro estudio cualitativo nos indicó que tiene mucho que ver con la condición de género, porque la mujer tiene todavía la responsabilidad del hogar y no dedica todo el tiempo al negocio como lo dedican los hombres. Igual también que hay muchas mujeres madres solteras y que tienen una serie de gastos que tienen que asumir, y al final de la jornada lo tienen que asumir de su microempresa. Entonces, si eso también vemos, eso también se vio en esta última investigación, como una de las causas que hacían que hubiese ese sobreendeudamiento era cuando se enfermaba algún familiar o cuando había algún tipo de problemas de familia. La familia, claro, porque si con un ingreso de menos de 15,000 pesos tenía alguien que se les enfermaba, tenía que hacer uso de lo que tiene en el negocio, que a lo mejor hubiera podido utilizarlo para capitalizarlo, pero no lo podía hacer. En el caso de las mujeres todavía es más notorio. Entonces, otra cosa que también se vio en aquel momento es cómo había un 27 y pico % de personas que tenían 2, 3 y hasta más créditos a la misma vez. Entonces, eso motivó mucho que hiciéramos esta investigación. Y entonces, aquí se pudo ver cómo hay más de la mitad de los sobreendeudados que realmente ya tenían más de 2 créditos. O sea, los que tenían un crédito eran 40 y pico %. Los que tenían más de 2 créditos, de esos sobreendeudados, de ese 15.7%, porque tenemos que estar claro que el 84.3% estaba realizando sus pagos, lo cual es una buena cosa, claro. Lo cual nos reconfirma que realmente están pagando. Pero de esos, y eso nos ayuda a identificar causas, de esos había más de un 50% que tenía más de 2 créditos a la misma vez. Y también que tenían en más de 2 instituciones también crédito. Y sin embargo, los que tenían el 47%, que nada más tenía un crédito, estamos hablando que la mayoría en ese caso eran mujeres, que también coincide con lo que habíamos visto en el estudio de género, en donde ella es un poco más precavida, tiene a veces algunos temores a endeudarse más de la cuenta, o sea, tiene un comportamiento un poco más, a veces de temor, pero otras veces de precaución, ¿no? Entonces, nada, son estos como parte de los resultados
La investigación, la verdad, es muy rica. Vimos ahí que tiene que haber necesariamente cambios en los comportamientos que tienen tanto los mismos microempresarios y microempresarias, como también que es importante de parte de las instituciones de financiamiento, y también una participación de profundizar las mismas políticas que ha podido ir avanzando y desarrollando nuestro gobierno a favor de la microempresa y la microfinanza. Qué bien, muy interesante los datos arrojados por esas investigaciones. Vamos a pedir la anuencia de nuestra invitada, la licenciada Rosa Rita Álvarez, presidenta de la Fundación Reservas del País, y de ustedes, amigos televidentes, para hacer una breve pausa. Así que retornamos con más de esta conversación. Continuamos aquí en El Punto, conversando en esta ocasión con la licenciada Rosa Rita Álvarez, presidenta de la Fundación Reservas del País, que en el segmento anterior nos presentó datos interesantísimos sobre los trabajos de investigaciones que se han hecho sobre ese sector tan vivo y dinámico de la economía como son las microempresas. Entonces, concluyo en que lo que ustedes han podido detectar, que las mujeres son más conservadoras que los hombres. Bueno, en términos, en el estudio anterior de género, es que han sido 3 estudios que hemos hecho. Uno, el impacto de las microfinanzas sobre el bienestar social. Eso fue básicamente con una muestra de nuestra población, diríamos, objetivo, y con la que nosotros hemos estado trabajando a través de las instituciones de intermediación. Y, por supuesto, con un grupo control que tenía las mismas condiciones, pero no tenía crédito. O sea, esa es la primera investigación. La segunda fue un estudio cualitativo que se realizó junto con el Centro de Género del INTEC y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces, en ese sentido, lo que quisimos es hacer un estudio de carácter cualitativo para poder, diríamos, conocer de viva voz, de la voz de las mujeres y también de una muestra representativa de hombres, para que nos dijeran el por qué ellos entendían que habían esas diferencias entre las microempresas de mujeres y las microempresas de hombres. Y en ese sentido, pues ahí sí salieron toda una serie de resultados, diríamos de carácter como cualitativo, como decía, a donde ellos explicaban cuáles entendían que eran los obstáculos principales que les dificultaban que las microempresas de mujeres tuvieran un nivel de desarrollo en términos porcentuales, ¿verdad?, similares más o menos a la de los hombres. Y por último, esta última investigación que fue los peligros de sobreendeudamiento en las microempresas en República Dominicana. Cuando hablábamos de género, cuando me hacías la pregunta, ahí tengo que referirte un poco más a que fue la segunda investigación, la de carácter cualitativo, que hicimos donde ellas mismas eran las que expresaban cómo entendían ellas que eran o que entendían que eran las cosas que le provocaban un poco más de dificultad para ellos poder desarrollar sus negocios. Y era parte de lo que les comentaba ahorita, ¿no?, de esa cultura que hay. Por ejemplo, habían algunas mujeres que ya se habían incorporado a negocios o habían estaban, diríamos, desarrollando negocios que son de los negocios, entre comillas, que por cultura se dice que deben de realizarlo los hombres. Por ejemplo, que tiene que ver con herrería. Recuerdo otra que tiene que ver con arreglar vehículos y eso. Sin embargo, mecánica. Sin embargo, cuando se hablaba con algunas de ellas lo que decían es, bueno, nosotros hemos crecido tanto que ya tenemos negocio de hombres. O sea, hay una cultura todavía en ellas mismas, en los hombres y en ellas mismas, ¿no? Porque es un asunto de carácter cultural que afecta a los dos géneros, en donde ya se predetermina, ¿no?, qué debe de ser el hombre y qué debe hacer las mujeres. Entonces, las mujeres deben de ser las profesoras, las mujeres deben ser las enfermeras, las mujeres, ese es el criterio cultural. La mujer, si va a poner un negocio, tiene que ser un negocio que esté muy vinculado, por ejemplo, a la repostería, a los salones de belleza. Ese es el criterio.
Entonces todavía se mantiene eso. Eso es lo que describe Murray, ¿verdad? En el asunto del pelo malo, pelo bueno. Exactamente, en ese libro que él llevó a cabo. Entonces, la verdad que lo más importante en este caso es que ya al nosotros poder escuchar de voz de ella que eso para ella, lo que es eso para ella y lo que son obstáculos, tenemos que trabajar para poder, diríamos, desterrar, erradicar, diríamos, esas concepciones culturales. Lo mismo que también vimos ahorita, o sea, esa cantidad de cosas que tienen que hacer en la casa es una limitante. Y hay algo también que lo vimos, que ellos mismos lo testimoniaron, y que nosotros en lo de los peligros también nosotros hemos visto. El hecho, por ejemplo, del sobreendeudamiento, el hecho que tiene que ver con el desarrollo de las microempresas, en especial para las mujeres. A ver, ha sido de mucha ayuda para resolver muchas de las cosas las políticas públicas que ha ido desarrollando el gobierno. No solamente las políticas públicas a favor de las microempresas, ¿no? Del empoderamiento, del entrenamiento, del acceso al financiamiento, etcétera, etcétera, sino también que hay unas políticas públicas que se cruzan y las benefician. Por ejemplo, el que se den las escuelas con tandas extendidas está ayudando, y es una de las cosas que hay que seguir profundizando, está ayudando a que las microempresas o las microempresarias puedan dedicar más tiempo a su negocio, pero también es una especie de transferencia de renta, porque entonces ellas tienen menos gastos en el hogar, porque está siendo cubierto por lo que es el desayuno, el almuerzo y la merienda. Entonces, en ese sentido, pueden lo que ingresan de su negocio, poder invertir una mayor cantidad, porque ya están recibiendo este beneficio, ¿no?, por parte del gobierno. Entonces, esas son cosas que tienen que profundizarse, tienen que seguirse ampliando, de manera tal que esto se vea no solamente como un beneficio para el desarrollo personal de cada uno de los involucrados, sino también para el desarrollo mismo de los microempresarios y microempresarias. Doña Rosa, se hablaba que en los 6 años hay 83.000 beneficiados del microcrédito, ¿verdad? Igualmente que el 53% son mujeres. ¿Usted cree que esta democratización del crédito ha contribuido a la reducción de la pobreza? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Evidentemente, aquí en los datos que yo di ahorita, estábamos hablando de lo que era sobreendeudamiento, ¿verdad? Y tratamos un poco esto, pero como también les decía, hay 80 y pico % que está pagando bien, hay una buena parte que también está siendo subsecuente. Eso significa que sus negocios han ido creciendo. Es una población dentro de lo que nosotros, no solo dentro de lo que nosotros aportamos como institución, de esos 122.000 clientes, sino también de una muestra mucho mayor que fue la que vimos ahorita. O sea, estamos hablando de un 84.3% de 700 y pico de mil clientes que fueron los que se vieron en el estudio. Entonces, eso están pagando bien. Lo que quiere decir que si están pagando bien, les está yendo bastante bien. Bastante bien. Entonces, sí que evidentemente todo ingreso contribuye a esa disminución de la pobreza. Y además, en la medida en que van creciendo, van mejorándose ellos mismos, van mejorando su autoempleo, van pudiendo aumentar, diríamos, como el ingreso que tienen ellos para su propia familia, pero también aumentando el número de empleos que ellos generan. Y en el caso de las mujeres también hay que notar que las mujeres tienden a emplear más mujeres en sus negocios. Entonces, eso también pues contribuye a la disminución de la pobreza y a la mejora de la calidad de vida. Muchos de nuestros televidentes deben de estar muy contentos en saber de que hay instituciones como esa, que ayudan a crecer a las mujeres en el ámbito del comercio. Y se preguntan dónde pueden acceder, cuáles son los requisitos para acceder a estos créditos a través de Fundación Reservas. Bueno, como les decía, nosotros no damos el crédito directo. Crédito directo lo dan, en el caso de gobierno, lo da Banca Solidaria, lo da Banco Agrícola.
a un nivel un poco más alto, no a un nivel, diríamos, de crédito bajo como este, que en sentido general nosotros lo que le pedimos es que no den crédito por encima de los 500,000 pesos, sino de ahí hacia abajo, y por eso les mencionaba que el promedio anda por 69,000 pesos. Nosotros lo que hacemos es que se lo damos a las cooperativas y las asociaciones sin fines de lucro. Ellos son los que lo prestan a la población final. Entonces, en ese sentido, son esas las instituciones, ¿no?, las que se encargan de trabajar de manera directa con ellos. Y esos son, hasta el momento, 54 instituciones que le hemos aprobado crédito. Están en las diferentes, diríamos, provincias de la geografía nacional. Entonces, es cuestión nos pueden llamar por teléfono y decir de dónde, de qué sector o en qué lugar, en qué provincia están, para nosotros poderlas ubicar con la cooperativa o las cooperativas o las asociaciones que están ubicadas en los lugares donde esa persona está viviendo o tiene su negocio. Y ustedes sí le establecen, sí, escúchame Domingo, ustedes sí le establecen los máximos y mínimos de intereses a cobrarle, a fin de que no haya usura. No, nosotros no le ponemos mínimo como tal, sí no deben de pasar de un 24% de intermediación. Okay. Eso porque cada una de las instituciones tiene que hacer su análisis en la parte administrativa, en la parte, ¿no?, del dinero que tiene que repagar, o sea, de los mismos intereses que tiene que pagarnos a nosotros, o sea, tiene una serie de gastos dependiendo de si es más grande, si es menos grande, del personal que tenga, de lo que le cuesta la operación. Tratamos de que esa intermediación no pase de ahí, pero en realidad eso anda más o menos por 17-18% en sentido general, lo cual ha contribuido a que muchas de todas estas instituciones hayan podido bajar algunos puntos con los recursos que nosotros le hemos ido prestando. ¿Incluye, licenciada, en este programa la posibilidad o la realidad, mejor dicho, de que estos empresarios, microempresarios que son favorecidos con estos préstamos reciban también algún entrenamiento de parte de alguna institución que garantice el desarrollo de ellos? De plano nosotros tenemos uno de los pedacitos que yo les decía ahorita, es precisamente la mejora de las capacidades de la población microempresarial. En ese sentido ya nosotros tenemos unos más de 22,000, unos 22,000 y algo de personas que ya han recibido una educación financiera de 16 horas de duración. O sea, no es solamente una motivación de la importancia de tomar un crédito, no, es cómo usted debe de manejar financieramente su negocio. ¿Y los impuestos, cómo tratan a esos microempresarios? Bueno, ahí nosotros le explicamos también, en la parte, digamos, final de esto, le explicamos lo que es la importancia de los impuestos. Ahora, ellos tienen que formalizarse para poder, diríamos, realizar determinados tipos de impuestos. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que hacemos es que motivamos para que ellos se puedan formalizar. Hay una parte que se ha ido formalizando, según ellos han ido creciendo, ellos han visto la necesidad de irse formalizando para tener mejores oportunidades, por ejemplo, oportunidades que les brinda el mismo gobierno. Pero los que son más pequeñitos, los que son más chiquiticos todavía, con eso ha dado todavía un poquito de brega. Vamos a ver ahora con la nueva medida de impuestos, de la impuesto sobre la renta, de la Dirección de Impuestos Internos, perdón, sino que con esta medida vamos a ver cómo ellos pueden ir pues cumpliendo un poco más con esto. La preocupación mayor es, si yo me formalizo, cómo yo hago frente también a lo que es la seguridad. Algo que para ellos es importante, pero que si tienen algún empleado, tienen un compromiso que no necesariamente saben cómo ellos lo van a poder hacer frente. Esto es un pendiente que tenemos en nuestro país, es algo que hay que resolver porque las microempresas son sumamente importantes. Hay muchas familias, miles de familias que se mantienen de las microempresas y tenemos que ver cómo esto se resuelve porque hay una población
que no tienen un seguro social. Vamos a agradecerles a la licenciada Rosa Rita Álvarez, presidenta de la Fundación Reservas del País, el que haya venido a compartir con nosotros y con ustedes todas estas informaciones. No tanto. Que el pobre no la paga. De verdad que le felicitamos por el Muchas trabajo gracias. que usted ha venido haciendo al frente de esta institución. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los tres. Me he sentido muy a gusto. Y gracias también a ustedes, amigos televidentes, por la atención, la invitación para que nos acompañen en una próxima entrega del programa El Punto. Así que será hasta entonces. El mayor riesgo de sobreendeudamiento.